Estamos en Barcelona para descubrir la historia de Salvador Cañellas, un piloto que se inició en el mundo de las dos ruedas consiguiendo muchos éxitos y luego se pasó al mundo de las cuatro ruedas, ya sea en los circuitos y en los rallies. Todo esto lo vamos a descubrir en las dos partes de los reportajes que comenzamos hoy mismo. Mi afición viene por varias cosas. Primero porque vivíamos en Barcelona, en la Gran Vía, que es una avenida que está cerca de Montjuïc. Prácticamente estábamos a 1 kilómetro, un poco más, y cada competición que se hacía en el circuito mi padre me llevaba a verla. Yo pues me acuerdo con pantalones cortos todavía ver todas las carreras que se hacían. Esto pues me creó una afición, quizá por el tema competición en grupo, el que uno quería correr más que otro. Era un espectáculo para mí muy bonito. En aquella época había una mezcla para la gasolina de un aceite que llamaban aceite de ricino, que dejaba un olor característico que yo creo que drogaba un poco en este aspecto. Entonces era muy atractivo este olor. Creo que después Castrol hizo alguna mezcla cuando esto se eliminó con este olor, expresamente, digamos, pero bueno, quizá entre otras cosas. Y pues la competición me gustaba. Entonces mi padre, me acuerdo que a los 9 años me compró una mobilette y no hacía falta permiso en aquella época. Y yo iba al colegio pues, con la mobilette a los 9 años por Barcelona. Lógicamente no había tanto tráfico y no había problemas, yo creo, de circulación ni nada. Y bueno, yo creo que viene de esto. ¿Y cuándo comienzas a correr en motos? Mi padre es de un pueblo de Tarragona, Santa Oliva concretamente. Entonces vi que se hacía una subida en cuesta y un año por Semana Santa teníamos una Vespa y me fui a entrenar y después participé en la subida. En la primera curva entonces las carreteras no estaban tan bien asfaltadas como ahora y había lo que se llama riego asfáltico, que es poner grava, tierra y entonces pasar un poco de alquitrán por encima. Entonces la primera curva, me acuerdo que era una curva de derechas, bastante cerrada, dentro había una piedra, la habían reasfaltado por encima y entonces con la Vespa, con una rueda pequeña, quise atajar por allá y me hizo un simi y me caí, o sea que en mi primera carrera, en mis primeros entrenos, en mi primera curva me fui al suelo. Esto, digamos, como en la subida gané de la categoría de Vespas. Y el lunes fui a arreglar las abolladuras de la chapa de atrás y el concesionario me dijo que si quería correr con ellos, que correría de paquete en un sidecar, en una Vespa con sidecar yo de paquete, y después me dejaría una 125 para correr y el que llevaba la moto, que era el encargado del taller, correría con una 150. Después vi que la Vespa no era una moto no competitiva, pero tenía el motor lateral y no era muy deportiva, digamos, aunque podía ir deprisa, ¿no? Pero no era muy eficiente y entonces mi padre compró un velomotor, una Derby, y bueno, empezó la historia con Derby. Con Derby, primero bueno, me dejaron una moto, iba con ellos, yo pues corría con la mía y hice pues también todas las subidas de encuesta alrededor de Barcelona. Después empecé a ir con ellos pues, a correr por España, fui con ellos. Esto pues, después con Derby sobre el 63, 64, 65. Yo cogí la época de Derby en que corría mucho pero se rompía, entonces no acababa las carreras. Tuve una oferta de Bultaco y en el año 68 corrí con Bultaco. Fui el primer español que ganó una prueba del Campeonato del Mundo, en Montjuïc concretamente, con una Bultaco 125. En este caso fui el primero. Alguien tocaba y me tocó a mí ser el primero. El año 69, digamos, no tenía moto y fui a Madrid a ver la carrera del Jarama bueno, me parece que era en mayo, abril-mayo, me llevé el mono y el casco y bueno, estaba por los boxes, me encontré con Borge Jansson, que era un sueco que lo conocía porque venía a correr por España. Me dijo con qué moto corría, dije que no tenía moto. Pues entonces me ofreció una moto de Anderson, que eran amigos, y me dejaron una Yamaha 125, 2 cilindros, de carreras cliente, ¿no?
Él corría con Maiko y tenía esta moto de recambio y me la dejaron. En Madrid, en el Jarama, llovía a cántaros. En la salida estuvimos debajo de los boxes esperando que amainase un poco. Entonces salí tercero. Bueno, al final de recta veo que los demás cortan gas muy pronto, los pasé y iba adelante con media vuelta de ventaja y se me rompió el cigüeñal faltando un par de vueltas para acabar la carrera. Fue una lástima, digamos. Esto era en el año 69. Y después, en el año 70, volví a correr con Derby y gané en Montjuic en la categoría de 50, también una prueba del Campeonato del Mundo. Digamos, tenía que correr el Mundial, pero era el mismo año que se hizo la Fórmula 1430. Tuve que decidir en qué corría, digamos, y opté por los coches, ya que aquí se corrían en circuitos de fiesta mayor, que eran calles, avenidas, bordillos, árboles. Cada año había algún accidente mortal, y entre esto y en que las motos en aquel momento pues se rompían muchísimo, pues opté por los coches. ¿Realmente te gustaban más los coches o las motos? A mí me gusta la competición directa, digamos, o sea, me gusta más entrar a los circuitos que los rallies, lo veo más real, ¿no? Lo otro es como a distancia. Los rallies me gustan también, tiene sus pros y sus contras, pero los circuitos quizá me gustan más. Entonces los circuitos, lógicamente, pueden ser en moto, por pueblos, calles, que es lo que no me gustaba, o por pista o circuitos buenos, ¿no? Y en coche lo mismo. Entonces en coche, dos aspectos, con qué tipo de coche, ¿no? Entonces vi que, por ejemplo, los fórmulas es un tipo muy parecido a la moto, en cuanto a todo, el trazado, comportamiento. Es un coche muy real, muy de competición, digamos. Cuando hicieron las fórmulas con Selex, claro, me pasé probando los coches, entonces caímos en los circuitos y no dar vueltas. Hay gente que dice, no, el circuito es muy monótono. Bueno, hombre, yo diría que no he encontrado la esencia del circuito. El circuito da con el coche, se pueden cambiar todo. Si ya lo digo, es un coche vivo, puedes cambiar las ruedas cuando suben y bajan, como suban y bajen. Cuando frenas, si el coche baja, sube. Si al girar, giran más, giran menos. El traje, por ejemplo, un traje de cambio de muelles. Yo el primer día cambiamos muelles, digo, bueno, esto se va a notar, que el coche cambia totalmente solo por un 2% de muelle diferente, y esto se parece mucho más a la moto. Entonces, en circuito te encuentras que vas en grupo, uno te pasa, lo pasas, la táctica, digamos, hablando siempre de gente rápida, que vaya como tú, de que si él va más deprisa, ver cómo lo pasas, o él va detrás de ver cómo te pasa y no lo dejas pasar. Entonces a mí estas situaciones me encantan, digamos, me gusta más. Y esto lo encuentro tanto en circuito con coches como en motos. Entonces, en moto se encuentra más a menudo. Por tanto, a mí el tema moto me gusta mucho. Me gustaban muchísimo las 24 horas de Montjuic en este caso. Y digamos en coche pues los fórmulas también en circuito, pero digamos el fórmula tiene más competición que el turismo. El turismo, cualquier cosa que cambies lo puedes hacer, pero es mucho más lento, ¿no? Cambiar un muelle es mucho más lento, cambiar unas caídas y convergencias y todo ya te requiere mucho más trabajo, incluso con un coche derivado de serie esto ya requiere un trabajo de soldadura y demás, y esto no lo puedes hacer allá. Esas carreras 24 horas con motos... Bueno, 24 horas era una carrera complementaria, no complementaria, pero se hacían en Montjuic, este circuito de Barcelona que estaba en el centro de Barcelona, se corría el Gran Premio y aparte se hacía una competición ya a las 24 horas, ¿no? Ya de pequeño pues también iba a ver la competición y siempre tuve ganas de participar. El primer año que participé fue con una Montesa Impala, con mi amigo Pedro Kettelsen, y bueno, salimos, ya me parece que la primera vuelta ya se nos gripó el motor, entonces todas las 24 horas fue una aventura de reparar cada cambio. Tenía un problema de carburación, y no de carburación, sino de motor, que entraba aire por un retén y se gripaba. Entonces tuvimos cada parada de cambio de pistón, llevamos el motor a reparar, a rectificar por la noche, fue una aventura. Entonces hice, yo creo, un récord, que es hacer el último, la primera hora, y después cada hora éramos los últimos.
Esto no lo consigue cualquiera. Y al final no nos clasificamos porque no hicimos el 30% de vueltas, ¿no? Pero al final llegamos al final de las 20 horas, llegamos a la mitad, pero digamos a trancas y barrancas, pero conseguimos llegar. Esta carrera la hice 13 años y corrí con varias motos, ¿sí? Corrí pues, con Ossa, con Bultaco, Ducati, con la Verda, y gané 3 años, pero quizá un año curioso fue cuando corrí con Ossa, que corrí con Escualo Eduardo Hernández, y él es la moto que utilizaba para ir a trabajar. Nos dejaron un equipo de cilindro, pistón, depósito, asiento de Ossa, lo montamos en la moto de calle y bueno, yo salí, la primera vuelta pasé primero de todos y todo el mundo estaba contento y saltando de alegría, menos él. Él se vio en un compromiso porque tenía que aguantar por lo menos el ritmo y bueno, en este caso, digamos, este año Ducati daba un premio de 1000 pesetas cada hora al que fuese primero. Yo me puse tercero, iba mirando el reloj y cuando faltaban 5 minutos para la hora, pasé a los dos que tenía delante, digamos, cobré 1000 pesetas y continué, ¿no? Entonces llevamos un depósito bastante grande y las motos duraban casi 2 horas, ¿no? Pero 5 minutos antes de la segunda hora me llaman que me pare, gasolina, me sacan el letrero de gasolina y digo, hombre, ahora no puedo parar porque faltan 5 minutos para cobrar la segunda premio, ¿no? Entonces, bueno, pasé por boxes, todo el mundo saltando, diciendo que me parase y bueno, hice una vuelta más, cobré las 1000 pesetas de la segunda hora y bueno, la moto no se paró, tuve suerte, pero bueno, este fue un poco una parte de la aventura. La siguiente fue que al segundo o tercer relevo yo estaba descansando y me llaman diciendo, oye, que el acompañante no puede más. Él se encontró con una responsabilidad, digamos, para hacer los tiempos para aguantar el primer lugar y se agarrotó, no podía más, se paró, no podía subir la moto. Entonces yo había un comisario que controlaba quién subía y bajaba. Pero bueno, como teníamos un camión, no una roulotte, entonces, veía que casi no habían aquí, un camión, nos metía dentro, me ponía su casco y volvía a salir. O sea que casi, ahora están haciendo las 24 horas 4 pilotos, anteriormente 3, en este caso eran, pero yo digo que casi las hice solo. Tuve la desgracia o la ventaja de que el domingo, pues después de mediodía, se rompió el motor y tuvimos que retirarnos, pero digamos, casi las hubiese terminado solo, si llega a continuar. Después de las 24 horas, una carrera que me gustaba muchísimo, porque, digamos, si te gusta correr, pues toma a correr. Tenías que ir muy deprisa, la gente a veces piensa que la resistencia es ir aguantando y demás, no, era una carrera de velocidad de 24 horas. Lógicamente con el respeto al motor, claro, no puedes pasar de vueltas nunca, ni en reducciones, ni subiendo marchas, tienes que cuidar pues, con los cambios, con los frenos, no perder eso, pero el tema de ganas de ir deprisa y de límite de intensidad sin hacer el tonto es una carrera de velocidad. En el 69, uno de tus primeros campeonatos ya con coches, ganaste la Copa Nacional de Renault. Yo siempre tenía ganas de correr en coche y mis primeros, llamémosle pinitos, los hice con Jaime Juncosa, con una Abarth 1000. Bueno, me vinieron a buscar, oye, ¿quieres venir de copiloto? Y fuimos que me parece que ganamos el rally. Bueno, ganamos, ganó él el rally y yo lo acompañé. Entonces el tema copiloto no era como ahora que el copiloto, que hay entrenos, hay papeles, entonces no habían papeles. O sea, el copiloto iba al lado, más o menos con el mapa y diciendo por aquí, pero allá. Yo me encontré con Jaime Juncosa, que él se conocía de las carreteras de toda Cataluña mucho más que yo, y probablemente no tenía ni que indicarle todos los cruces por donde tenía que ir, ¿no? Y él iba a su aire, y con Máximo yo hay algún tramo que no hacía, concretamente el Pantano del Foix, que yo me lo conocía muy bien, y le iba diciendo, venga, dale más, ahora corta, cuidado venga a tope, pero todo era de memoria y de palabra, no había nada de papeles. Después también hice copiloto con Jordi Pla, con 850 especial, y después con Enrique Molins, que era un piloto con el seudónimo, se llama Salvador, de seudónimo,
con una Barmil, carrocería Abarth, rojo, pequeño. En el Rally 2 Cataluña es que íbamos primero y al final tuvimos un problema de motor y lo dejamos. Esto fue mis inicios en coche, ¿no? Después me acuerdo que en el año 69 fui a ver una subida en cuesta al lado de Barcelona, de Sant Cugat y Vidabo, es la parte que sube a Barcelona por la parte de atrás, y un amigo me dice, oye, la semana que viene corren en el Jarama con un R8, la Copa TS el primer año, y ahí tienes que correr, ¿no? Yo, hombre, de correr no tengo ni coche, y una chica del grupo dice, yo tengo un amigo que tiene un coche. Bueno, pues entonces fuimos a casa, llamamos, le llamo por teléfono, oye, tengo un amigo aquí, se llama Salvador Cañellas, que se eliges el coche para correr en el Jarama la semana que viene. Dice, bueno, la respuesta, bueno, pero voy a trabajar, yo tenía un 124, nos cambiamos de coche el lunes, fui al concesionario de Barcelona, allá pusieron el kit de barras, desconectado, pensé, los muelles no tenemos, y ves a Madrid, a Alcobendas, al concesionario, y te los pondrán allá. Bueno, yo fui un día antes, fui a Alcobendas, pusieron los muelles, y participamos, éramos como 50 participantes en los entrenos, hice el mejor tiempo, el primero o el segundo, no me acuerdo muy bien. Y al salir salíamos yo en el centro y Emilio Rodríguez Zapico a mi derecha, arrancamos, Zapico y yo íbamos exactamente igual, y el otro se fue marchando, el Zapico y yo nos íbamos mirando y diciendo, caray, ¿cómo corre, no? Aquello, digamos que este coche no es de serie, está preparado, ¿no? Bueno, la cuestión es que después, pues en las curvas lo pasé, me fui destacando y faltando 2 vueltas para acabar, al final del freno, el coche se me pone de lado y bueno, y no podía tocar el freno porque solo bloqueaba las ruedas traseras. Y ocurrió que yo no había cambiado las plaquetas, nadie me dijo que se podían cambiar, llevo unas plaquetas de freno de serie, que se calentaron, me quedé sin freno delante y entonces me pasaron. Entonces hice vuelta rápida, pero hice tercero en la carrera. Después dije, hombre, que tenías que haber cambiado las plaquetas. Bueno, me lo podíais haber dicho, pero bueno, no salió, no sé si salía en el reglamento, pero la cuestión es que no me había enterado y tampoco entendía mucho cómo iba entonces el coche y ya está, cambiamos las plaquetas y después gané todas las carreras que hicieron, no fácilmente, cada carrera luchaba con alguien, ¿no? Quizá la carrera más bonita fue la de Alcañiz. Esta fue una carrera que salíamos y entonces también el de la izquierda, yo salía en medio, si arriba a mí, yo me voy contra el de la derecha, la cuestión es que el de la derecha se quedó allá parado por el coche enchafado, y a mí me doblaron los guardabarros delanteros por los dos lados, tomo la curva final de la salida recta y una bajada hacia el que pasa un puente y pasa el río, y digo, si continúo bien, pero voy a pinchar, por lo tanto es una tontería. Vi una explanada antes de la recta de la zona de curvas del río, me paro, bajo del coche, separo los dos guardabarros, de la derecha y de la izquierda, me subo otra vez, y bueno, pasé el último destacado. Los del RAC me llevaban la carrera, ya todo el mundo con caras largas, ya medio desesperados todos, qué lástima, tal y cual. Bueno, fui pasando gente, yo diría que iba como 4 o 5 segundos más deprisa que el resto, y fui pasando gente, y al final, a la última vuelta, iba segundo, primero iba Ricardo Muñoz, Rizos, y me vio por el espejo, no me cerró y gané yo. Después comentando, dice, es que yo te había visto parado, me dijo Rizos, te había visto parado, y digo, si no me aparto me pasa por encima, como sea, y digamos, ni me cerró la puerta y gané. Fue una carrera muy, muy bonita, muy bonita. Quizá tuve suerte de no coincidir con alguien que supiese mucho, ¿no? Y fue mi suerte en aquel momento. A final de año, uno de los premios por haber hecho para ganar la Copa, dejaron un Alpine nacional hecho 1440. Ellos se disputaban el Campeonato de España, Lucas Sainz, que corría con un Alpine 1600, motor francés, y José María Palomo con un Porsche. Entonces me dejaron el Alpine, de Barcelona fui a Madrid, hice escala, digamos, pues salía en Almería, fui a ver a Fernando Villamil, que era el que llevaba el equipo. Tú Alpines habrás llevado, ¿no? Ya, hombre, yo he llevado Alpine, estoy cansado de llevar Alpines. La verdad es que no me había subido nunca en un Alpine
Yo soy pequeño, bajo, entonces el asiento lo tengo que llevar delante y mi trabajo era meterme dentro porque me quedaba la barra tocando la cabeza cada encajonado y para entrar y salir tenía un problema. Pero pues tenía este coche, tenía el cambio de marchas muy poco preciso, o sea, las marchas me encontré que salía de noche, no había llevado el coche nunca, ya en el primer tramo me encontré que era saliendo de Almería por la costa, tramo muy deslizante, curvas, de noche, el alpín vas muy bajo y al poner segunda, al poner tercera, no me entraba tercera, me entraba la quinta. Y cada cambio de tercera a cuarta, de la tercera a quinta, volvía a poner tercera, entonces era un lío. Entonces me fui equivocando, o sea, no encontraba el agujero de la tercera, ¿no? Esto duró 2 o 3 tramos, pero al final encontré el agujero de la tercera, cuarta y quinta, y entonces empecé a ganar al otro alpín. Claro, al jugarse ese campeonato, viene Tramón, que era el director del equipo, y dice: oye, Salva, tienes que correr un poco menos, porque claro, interesa que gane. Hombre, yo primero puse mis problemas, pero pues fui haciendo, quizá, pero lo iba ganando, ¿no? Entonces, en el último tramo, se hacía un circuito en el costero, salíamos los dos de pareja, vi que el otro, claro, salió mucho más deprisa, yo pensaba que corría un poco más y corría muchísimo más. Ahora entré en el control, el tramo me pide el carnet de ruta y bueno, se lo dejo y digo: oye, dame lo que es la hora de entrar. Y me dice: ya te diría cuando tienes que entrar, ¿no? Y tardó 2 minutos, entonces me lo dio y toma, y entra, entonces me hizo penalizar 2 minutos por si acaso. Este fue la aventura con Renault, digamos, bueno, con los rallies, ¿no? Selex, que es una casa en principio de amortiguadores de Barcelona, formó parte, digamos, del inicio de la Fórmula 1430, que en el año 71 empezó. Bueno, pues en el año 70 me llamaron diciéndome que estaban haciendo unos coches, que si quería participar en la puesta a punto de los Fórmulas 1430. Lógicamente, pues me encantó. Iba pues a Calafat, que era el circuito de pruebas, íbamos el domingo por la tarde y pues nos esperamos todo el lunes, martes, miércoles, hasta que terminamos, como 2 o 3 días, y también al Jarama, con el mismo aspecto. O sea, el domingo era de viaje, lunes, y probando martes y 2 o 3 días, ¿no? Hizo que conociese a la gente de SEAT, de marketing, publicidad, y entonces yo les pedía un coche para hacer rallies. Me dijeron que no tenían coches de hacer rallies, ¿no? Ellos habían enfocado la publicidad a la fórmula de los 30 y al final, bueno, en un momento dado se lo pedí a Óscar Montero. Entonces, mira, dice: tenemos un coche que ha ido, no sé dónde había ido, si al Rally de Montecarlo como prensa o a la Vuelta al Mediterráneo, esto no lo tengo claro. La cuestión es que han ido 3 periodistas a Montecarlo, no sé para qué, y los 3 coches están en Gerona. Dice: ves a Gerona y coge uno. Entonces me acuerdo que con el R8, con mi padre, fuimos a Gerona. De los 3 que había, cogí al menos, que tenía menos golpeado, todos tenían golpes, y bueno, y participé en el Rally Costa Brava, que era, me parece, en febrero o así, ¿no? Coche de calle, no, entonces hice cuarto. El lunes me llaman: oye, devuelve el coche, ¿no? Digo: oye, a ver, si he hecho cuarto aquí, y yo ya estaba mirando el calendario para donde era el próximo rally del Campeonato de España. Y no, devuelve el coche. Entonces yo: oye, tú déjame. Bueno, sí, pero el lunes siguiente queremos el coche. Vale. Entonces hice, me parece que si el Rally de la Lana o el Firestone, también hice tercero, cuarto. La cuestión es que iba primero clasificado del Campeonato de España. Entonces ya, ya me dejaron el coche, ya fui haciendo rallies y fui participando con bastante buenos resultados con el coche de calle. Y entonces SEAT, sé que tuvieron problemas, porque ellos, claro, enfocaban la publicidad con las fórmulas, no con el coche. Sé que hubo problemas de quién me había dejado el coche, sé que un poco más despiden a Óscar, que es el que me dejó el coche, y la cuestión es que después, en un momento dado, cambiaron de opinión y aprovecharon esta situación. Entonces dijeron: oye, vamos a hacer un departamento, vamos a hacer un coche de rallies. Entonces se creó el departamento SEAT Competición. O sea, digamos que el campeonato SEAT Competición se creó a resultas de haber pedido el coche a hacer mi resultado
en el Rally Costa Brava. Este fue el inicio de SEAT Competición. Ellos en el Baviera ya me dejaron un coche que era un coche, digamos, granate, oscuro, con el capó negro, y debuté en el Baviera. Allá tuve problemas de motor, le pusieron un motor de 1600, pero había un problema de carburación, que entró, me dijeron un insecto en un chicle que había de aire, el motor no iba, y bueno, fui, y después ya, bueno, prepararon otro coche, y ya fue un poco el inicio de todos los rallies de SEAT. ¿Y también comenzasteis a correr rallies en el Mundial de Rallys? Sí, bueno, no sé si era mundial o campeonato de Europa, pero rallies cercanos, o sea, no nos íbamos muy lejos, pero algún rally internacional, pues el Bayona, Costa Vasca, al rally de Ypres, el rally de Polonia, creo que fuimos también a Hungría y varios rallies. En Polonia fuimos un par de años, yo creo. En Ypres hicimos un buen resultado. Ypres es un rally que previamente de rally no tiene nada, más que nada es una prueba de velocidad constante, o sea, allá te dan, Ypres es una especie de huerto gigante, con los caminos de tierra que puedes hacer una huerta, pero asfaltados muy estrechos, con canales, entonces te dan un control de salida de la ciudad de Ypres, y después al resto te dan una media que ya no llegas. Claro, cuando llegas, después hay tramos cronometrados, pero claro, si tú en el tramo de enlace, con la media que no llegas, penalizas un segundo, por un segundo puedes penalizar 60 puntos, que son 60 segundos. Pues ya te interesa más ir deprisa y llegar a la hora en el control, que no en el tramo. Por tanto, llega el tramo cronometrado y en los tramos cronometrados descansábamos. Porque claro, el problema era no penalizar en los controles horarios, que penalizas mucho más, ¿no? Era un rally de velocidad constante, a tope todo el rato, y después otro control de entrada a la ciudad, que puedes ir tranquilo hasta que llegas a la meta. Pero es un rally de 24 horas, de velocidad todo el rato. Tiene 2 días. El primer día es a vista y el segundo es ya conocido, ¿no? El primer día te encuentras las célebres flechas, que alguna flecha indica que pone atención, y la segunda te indica hacia la derecha o a la izquierda el tipo de cruce hacia donde has de ir en el cruce, ¿no? Allá estoy contento de este rally. El primer día era a vista y bueno, corría Valterrol con el Opel, con el Kadett, y yo quedé delante con el SEAT, porque es una satisfacción muy grande, ¿no? Hubo también otro gran rally con un gran resultado, como fue el Montecarlo del 77. Ah, sí. Bueno, Montecarlo con los SEAT nadie apostaba por los SEAT. Bueno, yo creo que por una serie de circunstancias hicimos muy buen resultado. Antonio Ceni hizo tercero y yo cuarto, y bueno, creo que el resultado fue bueno. ¿Cómo dirías que era el equipo SEAT Competición? En principio empezamos con Jorge Babler. Babler era muy rápido, aparte era muy buena persona, muy buen compañero, y después quisieron ampliar un poco el equipo y entró Zanini, y bueno, éramos 3 en el equipo, digamos. ¿Y los desplazamientos en aquella época por lugares, pues quizás por Europa, Montecarlo? Sí, bueno, los primeros años los desplazamientos eran lejanos, pues alquilábamos coches para entrenar, coches de alquiler. Normalmente dedicábamos 10 días a los rallies, prácticamente una semana y media. El viaje pues era del domingo no anterior sino al otro, pasamos una semana entrenando, y pues el rally, lo que era concretamente el rally, pues empezaba jueves, preparación, viernes, verificaciones y demás, o sea que para mí estabas casi 15 días fuera de casa en cada rally. Primero se iba con coches de alquiler, y después ya cuando los coches de competición estaban un poco usados y había rallies de tierra que estaban ya un poco tocados, este coche se usó para hacer los entrenos de los rallies, ya con un coche con un motor un poco más deshinchado, el cambio de competición, era un cambio Colotti con dientes rectos, hacía mucho ruido, pero era un cambio muy rápido, y ya con autoblocante, suspensión dura, ya se podía entrenar un poco más con un coche parecido al de competición. Se notaba un poco de cara a los entrenos, y bueno, yo me acuerdo, claro, los primeros rallies que hice, como comentario, digamos, me costaba mucho el recordar
los tramos, ¿no? Tienes que pasar muchas veces, pues claro, el cambio en trenes de día, después el rally era de noche, con niebla, lloviendo, y esto cuesta, recordad, después de muchos kilómetros, y con los años, al final conseguí que con 2 o 3 pasadas, pues ya me acordaba casi del rally, o sea que vas aprendiendo en este aspecto. Me acuerdo cuando empecé con el coche en el año 70, que en Urbasa, que llegué a Urbasa, yo había pasado de día, era de noche con niebla, y digamos, entonces no llevamos interfonos, yo vi en algún sitio un invento que era como un embudo, de los avionetas, no sé dónde lo pesqué, de un embudo con un tubo que iba al casco, ¿no? Entonces el copiloto me hablaba con el tubo a una oreja. Me acuerdo en Urbasa, que era de noche, por 2 o 3 de la mañana, niebla, lloviendo, tienes que ir deprisa, todo de árboles, parecía un túnel, entonces como una voz de ultratumba, porque era, derecha tal, izquierda tal, y aquello parecía que te estoy hablando un ser extraterrestre, diciendo las curvas. Me acuerdo de esta sensación que fue muy, notable, ¿no? Después empezamos con los interfonos, con la pila atrás, interferencias por todos lados, después la pila se acababa, y hace poco probé un interfono de los modernos, no hay ninguna interferencia, va perfecto, pero en aquellos momentos todo lo que era empezar es la tecnología del interfono, digamos, la sufrimos más que nada. Hasta aquí las historias de la parte 1 de la historia de Salvador Cañellas. Próxima semana, viernes a las 5 de la tarde, nos vemos con la segunda parte, que también os va a gustar.